Vamos a revisar un poco de nutrición microbiana para el cultivo de los microorganismos. Para ello, lo primero que tenemos que saber es que al realizar un análisis microbiológico de una muestra, necesitamos conocer un poco la procedencia de la muestra y la composición química del producto para inferir qué tipo de microorganismos estarán presentes. Así tenemos que hay algunos microorganismos que son benéficos para el humano, pues son de importancia industrial, y hay algunos que son perjudiciales tanto para animales como para las plantas. Necesitamos recurrir a un marco jurídico al realizar un análisis. En principio, como este video está referido a nutrición microbiana, vamos a recurrir a la norma de la Secretaría de Salud, la 065, en donde se establecen las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo. Entonces necesitamos de ciertos nutrientes que sirven para que el microorganismo pueda realizar todas las funciones vitales, incluyendo la síntesis de metabolitos que son de importancia industrial, como es el ácido láctico, o metabolitos perjudiciales como las toxinas. Entonces tenemos que un nutriente es un producto químico que requiere la célula para realizar funciones vitales. Por ejemplo, tenemos a las proteínas, carbohidratos o lípidos. ¿Para qué requieren esos nutrientes? Para tener las funciones propias de la célula, como el metabolismo, su movilidad o su multiplicación. Pero también en función de la cantidad de ese nutriente, vamos a clasificarlos como macronutrientes o como micronutrientes. Así tenemos entonces que un medio de cultivo es un medio en el cual se van a poder recuperar, multiplicar o aislar los microorganismos. Debemos de colocar una cantidad equilibrada. Eso no significa que porque le coloquemos una gran cantidad de nutrientes, el microorganismo va a crecer abundantemente. Entonces tenemos medios que ya están fabricados por alguna casa comercial, unos deshidratados y en otros casos nosotros formulamos. Debemos de recordar que para que el crecimiento de los microorganismos sea abundante debemos de tener condiciones ambientales favorables, como pH, presión osmótica, cantidad de oxígenos para que este crecimiento sea abundante. Si se cuenta con posibilidades económicas, los medios de cultivo se pueden adquirir y ya no nos tendríamos que preocupar en su preparación, dado que estos ya tienen un buen control de calidad. La norma que nosotros tenemos que ver es la 065 de la Secretaría de Salud, y entonces en esta norma me indica las especificaciones que debe traer un medio de cultivo. En este caso es un polvo deshidratado que contiene el medio. En este caso estamos hablando del agar de papa y dextrosa, en donde viene su composición y viene la preparación de este medio, además de las condiciones de esterilización. Cuando nosotros los tenemos ya en placa, como en esta imagen, nos indica el principio, pero además nos dice que debemos de colocar un microorganismo que crezca abundantemente y otro que no crezca nada. También viene la composición química y vienen las fechas de caducidad, vienen las especificaciones que nos indica la norma oficial mexicana. Entonces tenemos una gran variedad de medios de cultivo que se venden de manera comercial. Pero también tenemos medios deshidratados. En el caso de estos medios deshidratados, por ejemplo, el Petrifilm, que es uno de los más utilizados, tenemos, por ejemplo, las cuentas para el recuento aeróbico para organismos mesofílicos aerobios, en donde las colonias rojas que se encuentran en la superficie son las que vamos a contar. En este caso, a veces si tenemos un conteo mayor a los 250 unidades formadoras de colonias, me piden que cuente 1 centímetro cuadrado, posteriormente multiplicamos por 20 y obtenemos el número total de células. También existe para placas para recuento de organismos coliformes. Aquí el indicador que tiene nos va a colorear a las colonias de color rojo y a veces podemos observar la producción de gas que se da debajo del film. Tenemos también placas para el recuento de Escherichia coli. En este caso se tiene el indicador beta-glucuronidasa para la detección de coliformes. Las colonias de Escherichia coli producen la enzima glucuronidasa que reacciona con el indicador, lo que nos da un precipitado de color azul alrededor de la colonia. También contamos con placas para el recuento de mohos y levaduras. Aquí no se requiere de la adición de ácido tartárico y al utilizar este medio podemos diferenciar o debemos de diferenciar lo que es un moho de una
levadura. Básicamente un medio de cultivo debe contener una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, vitaminas, oligoelementos o los micro o macronutrientes. El agar si es que lo necesitamos en un medio sólido o sin agar si es que es un medio líquido. Y el agua que no es un nutriente pero que es indispensable, pues ahí se tienen que mezclar los componentes del medio de cultivo. Como ejemplo de fuentes de carbono, pues tenemos muchísimos. La mayoría de las sustancias que están en la naturaleza son utilizadas por los microorganismos. Por ejemplo, en el caso de la sacarosa, que está formada por una molécula de glucosa y otra de fructosa, el microorganismo necesita la enzima invertasa para poderla romper. En el caso de la lactosa, que está formada por glucosa y galactosa, se requiere de la enzima beta-galactosidasa para su utilización de la glucosa. Entonces tenemos aquellos carbohidratos que son de bajo peso molecular, pero podemos tener algunos otros que son de elevado peso molecular. También requerimos de fuentes de nitrógeno, orgánicos e inorgánicos, necesitamos de factores de crecimiento. Por ejemplo, tenemos a las vitaminas del complejo B, vitaminas, bases puricas y pirimídicas. Las bacterias que no necesitan ese factor de crecimiento se le van a llamar prototróficas y las que sí lo requieren son ausotróficas para ese factor. A veces se requieren cofactores que son componentes no proteicos termoestables y de bajo peso molecular necesarios para la acción de una enzima. El componente que más se utiliza cuando se tiene un medio sólido es el agar, que es muy utilizado en la industria, sobre todo para los productos de confitería. Puede ser un agente dispersante o gelificador o como un estabilizante frente a la pectina. Aquí se puede hidrolizar y puede darnos la agarosa. La agarosa es muy utilizada para la elaboración de geles. Bien, el agar debe de estar libre de sales, libre de sustancias tóxicas, libre de compuestos nitrogenados, es decir, debe de ser químicamente puro. El agar tiene muchas características que lo hacen indispensable para un laboratorio de microbiología, sobre todo para tener medios de cultivo sólidos o semisólidos para observar, por ejemplo, la movilidad. Esto nos permite también utilizar el agar cuando necesitamos adicionarle, por ejemplo, ácidos diluidos como en el agar de papa y dextrosa, ¿sí? Y para la búsqueda de diferentes microorganismos en función de la temperatura. Habrá algunos medios de cultivo a los cuales tengamos que adicionarle un micronutriente que es indispensable y necesario sobre todo para activar a las enzimas, que sería el caso de un cofactor, el cual se une a una estructura proteica y así se denomina apoenzima. A ese complejo se le va a denominar aloenzima. Por ejemplo, tendremos a los iones metálicos como el fierro, cobre, potasio, manganeso, magnesio, entre otros. También necesitamos de vitaminas y sus funciones indispensables para el metabolismo de la célula. Pero también a veces necesitamos adicionarle ciertas sustancias que son indispensables, no tanto para el crecimiento, sino que para que nosotros fácilmente podamos visualizar ese metabolismo. O bien, en algunos casos, son esenciales para ver alguna prueba, por ejemplo, bioquímica en el caso del triptófano. ¿Sí? Entonces, estos se adicionan de manera definida, una cantidad definida, por ejemplo, la asparagina, que se utiliza como una fuente de nitrógeno orgánico, la cisteína, que se utiliza, por ejemplo, para el cultivo, la obtención de la toxina difterica en un medio de enriquecimiento, o la ornitina en el caso del medio mío para investigar la producción de la ornitina descarboxilasa. Algunos carbohidratos se van a utilizar para pruebas específicas de fermentación. Estos se deben de esterilizar por filtración. Por ejemplo, la dextrosa es muy utilizada porque es fácilmente asimilada por la mayoría de las bacterias. El azul de metileno, en presencia de un medio oxidante, vamos a ver que está de color azul. En presencia de un medio reductor sería incoloro. O el rojo de fenol, este es muy utilizado para las pruebas de fermentación de carbohidratos. En pruebas bioquímicas, este tiene un intervalo de acción de 6.8 a 8.2 y en condiciones ácidas es de color amarillo y en condiciones alcalinas es de color rojo.
También tenemos algunas otras sustancias que adicionamos, por ejemplo, tienen la función de inhibir el crecimiento de los microorganismos para que no crezcan unos y sí vayan a crecer otros. En este caso, por ejemplo, utilizamos los colorantes para hacer que un medio sea diferencial o como un agente bacteriostático o inhibidor del crecimiento de microorganismos. El ejemplo muy claro es el agar EMB. Existen algunos otros suplementos que pueden ser hidrolizados de leche, como la lactoalbúmina, obtenida de la digestión de una proteasa pancreática como la tripsina, por lo que contiene aminoácidos esenciales como el triptófano, que es indispensable para el desarrollo de los microorganismos exigentes como los lactobacilos, o como el caso de la emulsión yema de huevo, que es utilizada para la preparación del medio agar by Parker. En función de la norma 065, los medios de cultivo se van a clasificar de esta manera, ¿sí? Aquí abarcan a todos los microorganismos, incluyendo, por ejemplo, a otros como los protozoarios. Pero nosotros a veces a conveniencia los vamos a clasificar como medio sintético cuando conocemos el 100% de su composición, es decir, cuánto le pongo y qué le pongo. O complejos cuando desconozco la composición definida de ese medio, y otros más como indicadores en el caso de las pruebas bioquímicas, porque es específico un sustrato para ver si lo está utilizando. Aquí tenemos el ejemplo de un medio sintético, en este caso es el caldo glucososales. Sabemos cuánto le estoy poniendo de cada uno de ellos y para qué funciona este ingrediente en el medio de cultivo. Un medio que puedo llamarle complejo sería el agar de papa y dextrosa, ¿sí? Aunque este lo puedo utilizar de manera acidificada al adicionarle 14 mililitros de ácido tartárico por cada 100 mililitros de medio, y esto nos hace muy selectivo para la eliminación de bacterias y solamente favorecer el crecimiento de los mohos y las levaduras. Pero también tenemos sustratos industriales. Estos sustratos industriales son los que se utilizan para obtener masa celular, ¿sí? A nivel laboratorio, pues utilizamos productos en cantidades pequeñas, pero a nivel industrial se utilizan grandes cantidades. Como ejemplo, podemos tener a la melaza de caña o la de remolacha. También podemos tener el extracto de malta, que es utilizado en la preparación de medios para la propagación de mohos y levaduras. A este contiene hexosas como la glucosa y la fructosa, contiene disacáridos como maltosa, sacarosa, algunos trisacáridos y dextrinas, que estas son polímeros de glucosa alfa 1,4 con ramificaciones alfa 1,6. Otro sustrato que puede ser a nivel industrial son las celulosas, aunque este no es muy utilizado, pero también podemos tenerlo como un sustrato a nivel industrial. También podemos utilizar aceites vegetales o bien líquido de la maceración del maíz. Algunos productos, por ejemplo, que ya son desechos para unas industrias, para otros vienen siendo como su principal fuente de carbono. Tendríamos también extractos de levadura, pero podemos tener extractos de carne también, que son muy utilizados en la microbiología. O bien también las peptonas, que son muy utilizadas, son empleadas para la obtención de cultivos microbianos. Estas peptonas generalmente son de tipo animal como la caseína, gelatina, carne y otras de origen vegetal como la soya. Las peptonas se obtienen por digestión ácida o alcalina o enzimática. La hidrólisis ácida provoca la ruptura de los enlaces peptídicos y produce aminoácidos libres, pero trae el inconveniente de que a veces destruye algunos aminoácidos como el triptófano. Debido a ello, en las pruebas donde se requiere este aminoácido se debe utilizar peptonas ricas en triptófano, por lo tanto no han sido obtenidas por una hidrólisis ácida. Las peptonas contienen sustancias también que estimulan el crecimiento de los microorganismos, tales como ácidos nucleicos, minerales, vitaminas, y en algunas ocasiones puede contener carbohidratos que se encuentran como en el caso de la peptona de soya. Otro sustrato industrial pueden ser los sueros, y de esta manera
De manera general, hemos visto que algunos de los nutrientes que se utilizan para la formulación de medios de cultivo.